Listo. Bueno, Bienvenido, Javier. Bienvenida, Alejandra. No tenemos prendido ni tu video ni prendan por tu... favor sus micros, Estamos. por favor. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues yo me presento, yo soy Rodrigo Corona. Aquí conmigo está el doctor Pedro Camacho, al que ustedes han estado escuchando con mucha frecuencia últimamente. Y conmigo está también la doctora Erika Tagle. Hola, ¿cómo están, Javier, Alejandra? Muchas Hola, gracias ¿qué por tal? acompañarnos esta noche. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de Alejandra Silva Lomelí. Ella es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, maestra en Español por la Universidad de Texas en El Paso, es profesora del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, en donde imparte cursos de literatura mexicana contemporánea. Y también con nosotros está el doctor Javier Sandoval, médico psiquiatra al que admiramos mucho todos porque ha sido nuestro ejemplo a seguir en generaciones anteriores. Ahí está el doctor. Vamos a empezar entonces con este diálogo sobre el tema de la peste. ¿Es así, Alejandra? Sí, bueno, antes que nada quiero agradecerles la invitación. Para mí es un gusto estar platicando de literatura con ustedes. Y bueno, por supuesto también a Javier por la invitación y a ustedes por la organización. Estamos muy agradecidos por tu presencia y pues somos todo oídos y cámaras. Sí, bueno, la propuesta que tenemos el día de hoy es Javier y yo en un diálogo hablando acerca de La peste, esta novela de Albert Camus que seguramente ustedes conocen y si no la conocen, como siempre digo en clase, es altamente recomendable, léanla. Y bueno, me gustaría empezar platicando acerca de un elemento que nosotros revisamos constantemente cuando estamos leyendo una obra narrativa, novela, cuento, que es desde qué perspectiva se está contando, ¿no? Desde qué voz, qué características tiene esa voz narrativa. Y en ese sentido podemos notar, una vez que empezamos a leer la novela de Camus, que inicia hablando de la peste que está azotando a Orán desde una perspectiva alejada, ¿no? Es un yo que está hablando de lo que le está sucediendo a un ellos y mantiene esa voz durante la primera parte de la novela y hay un momento en el que esa perspectiva cambia. Y Se nos frena un poquito ahorita el audio de Alejandra. Sí. Bueno, pues a ver, mientras otra vez regresa, yo quería un poco primero decirles de nuestro título de nuestra presentación de hoy, porque nuestro título, Alejandra, ¿estás aquí? No, está un poco frisada. Bueno, mira, el título del día de hoy lo escogimos un poco porque en la peste todos estamos sufriendo, pero resulta que entonces en el título nosotros decimos diálogo literario psicoanalítico en tiempos de la peste. Entonces, de entrada, el puro título ya para nosotros implica una especie como de entrada diferente, ¿no? A través de la ficción, no a través de la crudeza de la realidad. No estamos con los números de los muertos de hoy, sino estamos más bien invitando a que desde el psicoanálisis podamos entrar a la ficción literaria para tener un mundo que es muy diferente. No somos los primeros en hacerlo. De hecho, en La peste de 1347, Boccaccio fue el que también hizo un libro de Camerón inspirado precisamente en tiempos de la peste, y la idea es que en ese momento, cuando estaba todo Florencia con tantos muertos, hubo una especie como de congregación con 7 mujeres, 3 hombres que se retiraron para poder hablar y contar cuentos, y de repente tenemos unos cuentos maravillosos que son los de Camerón y que son hechos en tiempos de la peste como una forma de salir de ese momento. Estos cuentos, lo interesante es que son muy eróticos, son muy vivaces, son muy alegres, humorísticos, y algunos, si los contáramos nosotros, parecerían unas guarradas, pero contados en la voz de Boccaccio, pues son unas maravillas, ¿no? Este tipo como de forma de enfrentar la peste
pues no empieza con Boccaccio, ¿no? Digo, no es nada más Boccaccio. Sí, siempre el humano ha tenido que buscar maneras como de tener diferentes formas de presentarse. También muy parecido a esto lo hace Edgar Allan Poe, que cuando escribe La Máscara Roja, de la muerte roja, habla también de un momento donde este gran príncipe lo que quiere precisamente es como salirse de esa realidad para irse a un castillo con sus amigos ricos, diciendo nosotros no estamos aquí, o sea, esta peste no es para nosotros, nos encerramos en nuestro castillo con todas nuestras comodidades y entonces salirnos de esa peste, y entonces logramos un momento de salida, ¿no? Tanto con Boccaccio como con Edgar Allan Poe parecería una salida omnipotente. La omnipotencia, la negación de la situación, con una salida maníaca para olvidarnos de la peste. En Boccaccio, bueno, pues el Decamerón es un libro extraordinario que pues, tiene estas 100 historias, ¿no? A lo largo de 10 días, después de cantar y de reír. También lo hace lo mismo en el caso de Allan Poe, pero la diferencia con Edgar Allan Poe es que aparece el hombre de la máscara de rojo, porque era una masquerade, ¿no? Todos estaban con su máscara en estas fiestas así incógnitas como de Venecia, y de repente resulta pues que aparece la muerte roja, porque también estaban muriéndose de la muerte roja. Entonces, vemos aquí como salidas diferentes, muy interesantes, que marcan como una pauta a que llegamos precisamente al libro de la peste de Camus. Hay muchas otras obras más, pero en el libro de Camus, de la peste, pues encontramos, yo creo que lo que Jung en su texto, La literatura y el psicoanálisis, habla acerca de qué importante puede ser el escritor. Para Jung, el escritor no es nada más una gente que tiene sus propios deseos, sino un poco retomando lo que Caes habla de la función fórica. Para Jung, el escritor es este individuo en donde le transcurre la sociedad y en donde entonces tiene que vertir él a los demás lo que está en su arte y lo que está en su designio, ser escritor. Y en esa función fórica, digamos, se puede transmitir una obra de arte, pero lo interesante desde la teoría de Jung es que este escritor, por ejemplo, en este sentido lo representaría Camus, es alguien que nos dice algo más y que trae toda la tradición, ¿no? Cuando uno lee La peste, digamos, de Camus, pues ve que está toda la tradición atrás, ¿no? Toda esta cuestión inclusive caesiana, ¿no? Que hemos visto en nuestros seminarios, ¿no? De cómo está todo el antecedente, todo el imaginario y sale precisamente en el libro. Eso es lo que diría Jung, ¿no? Precisamente de La peste. Entonces, un poquito, también es algo que hablábamos al principio en la primera mesa, cuando Ezequiel Jaroslavsky hablaba de la oportunidad creativa que tiene La peste, y entonces esto nos conduce a hablar sobre la obra de La peste de Albert Camus, ¿verdad, Alejandra? Sí, de hecho es bien interesante esto que dice Javier, porque justo hoy en la mañana encontré casualidad una cita de una autora, un autor, Rigovello, que dice, les leo la cita: el arte no es un instrumento de evasión, sino un medio de penetración, un pensar por imágenes, donde la imagen es tanto más verdadera cuanto más sobria es de penetraciones verdaderas, y donde el arte se une a sí mismo sin cancelar la experiencia intelectual. Es decir, lo que en la realidad a veces no podemos expresar, no podemos explicar con las palabras, ¿no? El arte se convierte en el medio idóneo para hacer reflexiones que a lo mejor no habíamos considerado antes, ¿no? Cuando la realidad se escapa a esa posibilidad de explicación, es cuando llega el arte, y en este caso la literatura. Entonces, me parece un acierto el haber escogido a la novela de Camus, La peste, porque creo que ahí se concentran varias perspectivas y varias posibilidades de hablar de una enfermedad que está azotando a una ciudad en particular, pero que en el contexto en el que nosotros estamos ahora, justo está sucediendo lo contrario, ¿no? No estamos aislados en una ciudad, sino que esta es una pandemia que, como su nombre lo dice, pues está en todos lados, y deberíamos entonces de considerarnos una comunidad global, ¿no? Ya no podemos pensar en que somos una sociedad cerrada, sino que estamos constantemente ligados hacia afuera,
¿no? Quería yo retomar un poquito, Alejandra, hace ratito nos estabas haciendo una breve sinopsis, quizás esto pueda ayudarnos para hacer este comparativo. Estabas haciendo una sinopsis de cómo partía Camus, hablando del yo hacia el ello en este relato. Sí, les decía que eso lo habíamos comentado en alguna ocasión con algunos estudiantes, la importancia, ¿no? De ver desde qué perspectiva nos están contando la historia. Y les decía que sí, inicia hablando desde el yo, como si la pandemia o la epidemia fuera un ellos, ¿no? Hay una distancia entre quien está contando la historia y los personajes de quienes está hablando, pero poco a poco, conforme vamos leyendo la novela, nos damos cuenta de que este narrador está en el centro de esta ciudad, en el centro espacial, pero también simbólico, y entonces ese yo se convierte en un nosotros. Y ahí esa perspectiva cambia completamente, porque entonces ya no es ellos otros, ¿no? Que están enfermos, sino cómo soy yo en relación con eso, cómo me estoy relacionando yo y qué papel estoy jugando en relación con estas personas, ¿no? Como un yo observador. Al contrario, pasa de ser un yo observador a ser un yo protagonista. Y en ese momento hay un cambio también en la sensibilidad, porque entonces el dolor del otro se convierte también en un dolor propio. Hay algo que me está vinculando muy estrechamente con ese otro, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que está muy interesante ahí el nexo con el psicoanálisis, ¿no? Yo creo que acá todo esto que estuvo hablando Fernando hace rato es exactamente lo que estamos hablando. En las pandemias tenemos este fenómeno de, digamos, por ejemplo, en la peste, ¿no? Del siglo XIV, había unas ciudades en que cerraban, inclusive en Milán le cerraban la puerta, ¿no? La familia, si tenía una peste, a todos lo cerraban, ¿no? Había un aislamiento. Digo, lo que resulta interesante cuando uno ve a Boccaccio es que se repite lo mismo que se hacía es lo que se hace hoy, o sea, no es muy diferente la dificultad que tenemos los humanos para poder enfrentar algo que lo sobrepasa, pero en este aislamiento del que hablamos, este es el juego de aislamientos en muchos niveles, ¿no? El confinamiento se representaría simbólicamente ese proceso en donde se aísla la ciudad, por ejemplo, en el caso de la peste de Camus, pero esa peste habla precisamente de esas gentes que están afuera y que quieren estar con ellos y que la mera no llegan, dice Camus, demasiado lejos, no están realmente en contacto. Un poco recordaba todo lo que decía Fernando, porque a través de la pantalla no está igual la misma imagen, ¿no? Claro, es un gran sustituto, pero finalmente no está, están demasiado lejos los otros. Y en este, como asignarse demasiado lejos del otro, estamos en esta posibilidad de ver cómo es que la peste ataca pues este elemento que es constitucional y de gran importancia, ¿no? El apego, que decía Bowlby, que tiene estos elementos básicos desde el cerebro, ¿no? En neuronas espejo, que estamos en estas células de la empatía todo el tiempo en relación, y a nivel psicoanalítico, esta cuestión de estar en este intercambio continuo para generar el proceso intersubjetivo y intrapsíquico, la peste hace un atentado contra este fenómeno de la cercanía. Pues. Entonces ahí, digamos, en Camus vemos muy bien representado con este aislamiento la forma en que habla de cómo es que ellos tienen que vivir toda esta peste que está pasando, ¿no? Ahorita estamos nosotros en pleno momento de la peste aquí en México, no la peste, ¿verdad? Del COVID-2, del COVID-19, y ese momento en que estamos, cuando vemos ahora a los europeos, a los chinos, ya los vemos que están en otro momento. Nosotros nos toca este momento de estar así, y en este momento entendemos lo que es la peste, entendemos lo que estamos viviendo, lo vivimos, lo sentimos, y ahí tendremos tiempo todos para elaborarlo y poder decirlo con nuestras propias palabras. Pero, digamos, gente como Camus se han encargado como de hablar de esto. Yo quisiera leer un fragmento de Camus, en la parte precisamente que habla de esta capacidad o no del vínculo en función de la peste. Y aquí dice él, muy interesante en el libro de la peste, algo que tiene que ver con esto. Dice, bueno, esto es un poco también, más bien esto tiene que ver con lo ominoso. Más bien vamos a hablar la parte que tiene que ver la situación de que cuando estalla la peste, qué es lo que pasa, ¿no? Él, de hecho, lo escribe en tiempos de guerra, eso hay que decirlo, porque esto
pareciera mucho más inspirado, ¿no? Yo por ahí he leído, no sé, Alejandra, ¿tú qué piensas? He leído que él se inspiró más en la guerra que en la peste, ¿no? Pero él dice precisamente en este momento, las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras toman las gentes siempre desprevenidas. O sea, que creo que finalmente ahí es donde luego cambió este énfasis sobre qué es lo que estaba pasando con los vínculos de cada uno de ellos, y cuando la peste entra, cada uno tiene que vivir sus vínculos de forma muy diferente, ¿no? Digamos, el reportero que iba simplemente a reportear y que le importaba nada más era la parafernalia, resulta que tiene un vínculo allá afuera con quien quiere llegar, pero ese vínculo en realidad tampoco es tan vínculo, y dice que no puede porque no le dan chance, porque la burocracia, bla, 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 pero en realidad no quiere, en realidad se va quedando y se va más bien vinculando y haciendo amigo del médico para poder vivir esa peste, y vive intensamente ese vínculo interno. Sí, creo que ese personaje del reportero es especialmente interesante porque le explica al médico que en realidad no conoce muy bien a la mujer, a ese vínculo que dices está fuera de la ciudad. Y sin embargo, él tiene esa, no sé si llamarlo ansiedad en este contexto, pero digamos esa necesidad de salir de la ciudad para encontrarse con ella. Y uno como lector se podría preguntar, bueno, pero si no es una persona que conozca muy bien, que apenas está iniciando una relación y en realidad tampoco sabe muy bien si realmente quiere estar con ella o simplemente quiere salir de la ciudad porque tiene miedo de lo que está sucediendo, ahí nosotros nos preguntamos y nos damos cuenta de que ese personaje está buscando ciertas pues pretextos, ¿no? O ciertas razones para decir mi vida, mi yo, ¿no? La individualidad sobre el bien colectivo. Yo prefiero salir de aquí y salvarme que ayudar a los médicos o ayudar a las personas y ofrecerme como voluntario. Y decía que es un personaje muy interesante porque la transformación que tiene a lo largo de la novela nos va dando cuenta de la premisa de Camus, ¿no? En la escritura de la novela. Él dice, y es el eje de su novela, que la peste es una cosa de todos. No podemos pensar en que somos inmunes y que eso no nos va a afectar de una u otra manera, porque si lo pensamos en el contexto en el que estamos ahora, aunque físicamente podamos ser inmunes, hay otras situaciones y otras pues sí, situaciones que nos pueden llevar a tener un efecto negativo, ¿no? Hablaban acerca de la economía, hablaban acerca de otros contextos en los que nos podemos sentir inseguros y entonces ya trasciende en la salud física solamente, ¿no? Y fíjate, Alejandra, ahí yo quería un poco hacer este juego de la peste, cómo es que nos desnuda y cómo es que precisamente nosotros como psicoanalistas, que tenemos siempre en el mito de Edipo un punto central, resulta que la peste llega y invade Tebas, ¿no? Entonces, cuando empieza Edipo Rey en la tragedia, pues está la peste invadida, ¿no? Y va la gente del pueblo a decir, oiga, va al sacerdote y a Edipo, que es el gran sabio, pero un sabio muy soberbio, que le dice, oye, pues, ¿por qué no? ¿Qué tenemos que hacer para la peste, no? Si tú hace tantos años nos salvaste también antes con tu capacidad, ¿qué hacemos para la peste? Y entonces, ahí la escena que se da de Edipo, cuando él está en esta soberbia diciendo, no, pues vamos a ver qué tiene, ya manda una gente al oráculo para que nos diga qué, a donde él fue, por cierto, para saber qué iba a hacer en su futuro, y su papá Layo también fue para que pasara a ver qué iba a pasar. También manda llamar pues a Creonte, a Tiresias, ¿no? A esta persona que puede ver las cosas mucho más, de otra manera, mucho más que metafísicas. A un López-Gatell. Insiste en decirle, tienes que decirnos cómo salir de esto. Y resulta que el oráculo le trae el carguito de decirte, pues es que si es así, tenemos que saber quién mató a Layo, quién mató a su papá. Y Edipo, con esa soberbia, porque le dice Tiresias, oye, no quieres saberlo, ¿no? No quieres saberlo. Y Edipo se ensaña
y le saca toda la verdad, hace toda la averiguación y de repente se da cuenta que él mató a Layo, a su papá, y se casó con su mamá. En ese momento se saca los ojos y es expulsado de Tebas. El Edipo se va como ese gran rey que finalmente ahora se va con esta gran pérdida de ese momento. Sin embargo, es muy interesante porque Sófocles lo rescata. En Edipo Colono, Sófocles rescata a Edipo y lo hace un sabio en realidad. Finalmente lo presenta como un sabio y lo que es interesante, y eso me gustaría luego entrarle a la cuestión de la visión, porque la peste, la visión y la literatura tienen muchas cosas ahí que comentar. La peste, perdón, la palabra en el medio, la peste, la visión. Sí, la peste y la visión. Es algo que ahorita quisiera comentar después, porque el punto es que Edipo, siendo ciego, es capaz de ver mejor que cuando tenía sus ojos y no era capaz de saber que se había acostado con su mamá y que había matado a su papá. La ceguera, que es un juego ahí que hay que ahorita hacer, ¿no, Alejandra? Acerca de la visión. ¿La ceguera como los murciélagos? Pues ensayo de la ceguera de Saramago, ¿no? Digo, ¿para qué más lejos? Ensayo de la ceguera de Saramago. Aquí en varios libros, me gustaría un poco ir, Alejandra, que fuéramos sacando esto, porque hay una parte muy importante. Edipo ve mejor cuando ya no tiene ojos, y es sabio, inclusive al final, a Edipo lo están esperando en el Olimpo. Le están diciendo, al momento que está muriendo y que lo están como acompañando en su muerte, pues lo están esperando. O sea, aquí te estamos esperando ya en el Olimpo, ¿no? Porque queda como un hombre sabio siendo ciego, cuando antes era el rey de Tebas, ¿no? Pero pues ahí está, no sé cómo veas, Alejandra, con Ensayo de la ceguera, sí. Este cuento que te decía de Boris Vian, digo, ahí la peste y la vista tienen mucho que hablar. ¿Qué piensas, Alejandra? Sí, bueno, perdón, no sé si Pedro quiere decir algo porque ya tiene rato con la mano levantada. Gracias, Alejandra. No, lo que pasa es que realmente es más importante lo que ustedes opinen, pero lo que yo estaba pensando es que siempre en estas tragedias siempre existen soluciones creativas. Y entonces en la constitución de este diálogo que ahorita estamos creando, justamente por eso queríamos cerrar con la parte literaria, porque es una solución creativa. Y entonces el hecho de que ahorita justamente podamos estar cerrando, platicando con otro tema que no sean solamente muertes, a mí se me hace fenomenal. Y siempre existe una esperanza. O sea, creo que el poder hablar de esta situación no nada más es hablar de los muertos, sino de cómo el poder escuchar a líderes natos o a líderes que han estudiado que generan una esperanza muy importante. Solamente quería acotar eso. Había también un comentario, me parecía, de Erika. No sé si quieres abrir tu micrófono también, Erika. También estabas haciendo te habías quedado con una asociación con respecto al reportero y los médicos sobre la individualidad contra el bienestar colectivo, que es decía Laura Guevara hace ratito, que el COVID desnuda una serie de cosas que ya estaban antes. Sí, estaba un poco relacionado con lo que comentabas, Javier, ¿no? De esta figura del reportero, ¿no? Creo que tú también lo decías, Alejandra. Como que como que pone, digamos, en contraste su propio bienestar o su propia salud o su propia integridad, ¿no? Y para acercarse pronto a la gente o a esta parte social más necesitada. Y en ese sentido pensaba yo en los médicos y en las personas que siguen trabajando porque sus trabajos es necesario que se sigan realizando y que tienen pues que poner pues el riesgo que implica su contacto con enfermos o con la posibilidad de infectarse, y que lo ponen a un lado como para este bienestar social, ¿no? Me parece que a lo mejor podríamos por ahí pensar también un poquito más en qué pasará como con esta parte de supervivencia, un poco, pues... Erika, yo te voy a responder con un fragmento de Camus y dirigido a los médicos, ¿no? Este fragmento me parece interesantísimo. En cierto momento, cuando está el médico ahí batallando con este reportero, de repente le dice, bueno, es con Theroux, perdón, que es el cronista, de repente dice, pues, ¿qué haces aquí, no? O sea, con tanto sufrimiento. Pero fíjate este párrafo que hace Camus, contestándote un poco tu observación, Erika. Dice de Camus, pero sabía que, sin embargo, esta crónica no puede ser el relato de la victoria definitiva. No puede ser más que el testimonio de lo que fue necesario hacer y que sin duda deberían seguir haciendo contra el terror y su arma infatigable.
A pesar de sus desgarramientos personales, todos los hombres que, no pudiendo ser santos, se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser médicos. Sí. Ahí estamos, no permitimos que la entropía se vaya. Estamos queriendo que no morirnos, ¿no? Sí, pero es ese sentido de solidaridad que mencionábamos desde un principio, ¿no? Ahorita decía Pedro algo que me llamó mucho la atención, la palabra solución, ¿no? El arte o la literatura como una solución dentro del contexto de la pandemia. Y me gustaría matizar eso porque en realidad estos autores pues no están buscando una solución, sino generar las preguntas adecuadas, ¿no? O sea, no van a decir, este es el camino que tenemos que seguir para terminar con la pandemia, simplemente es, hay que reflexionar sobre cómo vamos a transformarnos y también por eso me gusta mucho el título de estas charlas, ¿no? Mutando desde la soledad compartida, porque cómo nos estamos transformando como individuos, pero también como sociedad, como comunidad. Y ahorita hablaban acerca de qué va a pasar cuando podamos salir, cómo vamos a salir. Y en ese sentido, relacionado también con lo que decía Javier, a propósito de la ceguera y a propósito de Edipo, sí, él es más sabio cuando no puede ver, porque hay otro sentido que se le ilumina, ¿no? Hay otra capacidad que se exacerba, que es la reflexión, poder ver cosas que antes no podía observar. Y creo que en ese mismo sentido, recordando también a Hugo López Gatell, pues no vamos a regresar a la normalidad como la conocíamos, vamos a regresar a una nueva forma de la normalidad y eso también tiene un referente literario que es El viaje del héroe, cuando regresa después de hacer todo el recorrido, después de haber pues logrado con su misión regresar a este lugar de origen y por supuesto que ni el lugar al que está regresando ni él mismo son la misma persona o el mismo lugar. Hay una transformación. Necesariamente eso tiene que cambiar. Entonces, sí, las preguntas que va generando no solamente Camus, sino todos los autores que han hablado acerca de las pestes, del confinamiento, de la soledad, las obras literarias que se han creado incluso durante tiempos de pandemia o de peste, hablan acerca de eso, ¿no? Cómo vamos a regresar, cómo nos vamos a reintegrar y cómo vamos a hacer una nueva sociedad. Y lo que decía Javier es cierto. Camus escribe esta novela en el contexto de la Segunda Guerra Mundial porque para él esa era una forma de peste, ¿no? No tiene que ver solamente con una pandemia, con una enfermedad, sino con estas otras prácticas o con estas otras situaciones que vivimos como sociedad que también están afectando al ser humano, aunque no solamente en lo físico, ¿no? También en lo económico. Hablaban, por ejemplo, de la desigualdad social en el primer panel y me parecía que es muy relevante hablar de eso, ¿no? La desigualdad social, la violencia, no sé, las brechas que siempre hay entre los muy ricos y los muy pobres, que como decían, ya existía antes de que entráramos a esta pandemia, pero ahora las podemos ver también desde otra perspectiva, podemos ver cómo ha tocado diferentes grupos sociales que a lo mejor antes no los teníamos tan presentes. Creo que el día de ayer hablaban precisamente en la conferencia de Hugo López Gatell, hablaban acerca de los niños y los adolescentes, ¿no? Y los médicos decían, sabíamos de las problemáticas, sabíamos que había una gran desnutrición, que era necesario la atención psicológica, etcétera, pero con esta pandemia todo eso lo estamos viendo desde otra perspectiva, le estamos dando una mayor relevancia porque nos estamos dando cuenta de en qué habíamos fallado, ¿no? Como sistema de salud. Y bueno, eso va teniendo cada vez mayores dimensiones a partir de este contexto de la pandemia, ¿no? Quisiera enfatizar esto que estás diciendo, Alejandra, porque me parece
por un lado, que está respondiendo a una inquietud que nos han compartido sobre por qué es que quizás muchas personas al principio, sobre todo del confinamiento sugerido por la Secretaría de Salud, se volcó a ver películas donde el tema era enfermedades, pandemia, este tipo de situaciones, y pues un poco tú ya nos estás dando una respuesta al respecto. Pero por otro lado también quiero enfatizar esto que tú estás mencionando en relación con lo que decía el doctor Sandoval, cómo de pronto este tipo de situaciones pueden hacer evidente algo a lo que antes estábamos ciegos, teniendo ojos. Yo por eso hacía mi juego de palabras. ¿Sabes qué, Rodrigo? Ahí exactamente con esto que estás diciendo es donde entra, me parece que la propuesta de Saramago en Ensayo sobre la ceguera. No sé si ustedes ya lo leyeron porque será muy interesante saber cuál es su punto de vista, ¿no? Pero lo que propone Saramago a mí me parece, ¿no? Pues finalmente es literatura y hay muchas interpretaciones. Cuando hace el ensayo sobre la ceguera, lo que pasa en el ensayo sobre la ceguera es que hay un problema de ceguera. La peste lo que provoca es ceguera en las personas, pero esta ceguera blanca donde de repente se van contaminando todos, el primero es el médico que atiende precisamente al paciente, por cierto, pero se van contaminando todos, menos la esposa del médico, que es un personaje muy interesante, porque cuando se contaminan todos, hace un juego que también lo hace Camus, de este adentro afuera, porque todos ciegos empiezan a ser internados en lugares en donde son aislados y tienen un proceso interno entre ellos. A final de cuentas, se empiezan a comportar como nos comportamos los humanos, porque empieza a ver el más ciego, es el líder de todos y el que tiene un carácter autoritario y el que provoca las violaciones, el que se queda con la comida, el que la distribuye, el que la acapara. Digo, no sé si les suena algo parecido de la humanidad, ¿no? Este nuevo grupo de ciegos reproduce lo mismo en su espacio interno cuando están en esta peste de ceguera, que es esta ceguera blanca, pero reproduciendo los patrones humanos otra vez. Y el juego de Saramago me parece que es muy interesante porque lo que hace con su esposa es como ir siguiéndolo y ella, que no pierde la vista, que se mantiene con los ojos frescos, es la que tiene como el corazón más noble de todos. Y finalmente es el que los conduce a todos, los invita a su casa, los baña, ya les ayuda a que coman y empiezan a recuperar la vista, ¿no? Me parece que ese manejo de Saramago es este juego que estás diciendo, ¿no, Rodrigo? Es como esta manera en donde nosotros mismos somos la peste, lo que decía Alejandra hace rato. Somos peste porque somos, en ese sentido, una sociedad que ha incorporado el término peste, ya no solamente designando el problema epidémico, sino lo designa para el apestado, el que apesta, el pestilente, el que no es aceptado. Y esa intolerancia que tenemos todos los humanos está puesta precisamente en este juego del adentro y el afuera, en que somos apestados y finalmente dentro de los apestados también lo repetimos. Y Camus también lo dice en su libro, ¿no? En cierto momento cuando dice que están todos aislados y que aparentemente tendrían mecanismos de identificación, pues resulta que no. Como decía Silvio Rodríguez, ¿no? Resulta que ahora que se cayó el muro ya no somos tan iguales. O sea, la mejor pues, no, Aute, perdón, lo dice Aute, realmente no somos tan iguales, pues. Entonces ahí el juego es como, en la peste vemos pues, lo que somos, no es otra cosa. Cómo se develan y también cómo se recrean patrones de desigualdad, quizás como estamos invitados a reflexionar sobre nuestro clasismo, sobre nuestro racismo, sobre este juego de cómo en una situación donde estamos convocados a actuar como una sociedad en conjunto, vemos cómo se divide y esto genera mucha frustración. Sí, la peste no sé cómo veas, Alejandra, pero Camus lo dice, ¿no? Cuando empiezan a aparecer ratas en los barrios más ricos, dicen, pero ¿cómo estas ratas aquí? Pero ¿cómo si nosotros no? O sea, si nosotros no tenemos estas cosas, ¿no? Es decir, también creo que ahí está esta jerarquía que hemos tenido siempre en la historia de la humanidad, o sea, ¿no? Siempre, ¿no? Digamos, eso nunca ha dejado de existir, yo por eso no lo entonaría nada más en este marco de nuestro sistema que ha predominado en el siglo XX, ¿no? Yo creo que los humanos siempre hemos tenido jerarquías, siempre ha habido diferencias, es condición humana, diría yo. Sí, bueno, esta sorpresa de que aparezcan las ratas incluso en los barrios ricos, ¿no?
hay un subtexto, que eso es algo que también cuando estamos leyendo literatura o cuando estamos viendo una película o una serie también funciona. Debemos de, como decimos, leer entre líneas, ¿no? Darnos cuenta de cuál es el subtexto que está por ahí escondido. Y yo pensaría que el subtexto en este caso es, pues, la muerte es democrática, o sea, ahí no es, no hay ricos, no hay pobres, pues todos vamos a llegar a ese momento, pero lo que está, la reflexión que hace precisamente el médico, que es el que está observando todo, es, bueno, ¿y yo qué voy a hacer si mis enfermos están en los barrios de afuera de la ciudad, ¿no? En los que están en la periferia? Voy a atender igual a los ricos y a los pobres, porque mis pacientes que estaban antes conmigo, pues son los que están afuera, ¿no? Los pobres, los que están en los barrios. Y bueno, hay varias perspectivas también desde donde la podemos comentar esto. Yo pienso, por ejemplo, regresando al ensayo sobre la ceguera de Saramago, sí, la esposa del médico es la que puede ver y es la que tiene, como dice Javier, el corazón más noble, pero no sé en qué medida los personajes se estén comportando así porque no pueden ver, pero porque también saben que no son vistos. O sea, es decir, en el momento en el que son conscientes de que nadie se va a dar cuenta de que yo me robo la comida, pues entonces lo hago. Es decir, ahí hay se quita esa barrera, digamos, de no hay ninguna regla social que me impida que yo me robe la comida o que yo agreda, porque no va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, en el caso de la novela de Albert Camus, no hay ceguera, todos se dan cuenta de lo que está sucediendo, pero sí hay unos diálogos entre los personajes que marcan cuál es la filosofía de Albert Camus, y él dice, por ejemplo, que pues la religión, ¿no? La religión o el egoísmo, lo que para el médico puede ser un acto egoísta por parte del periodista de quererse ir de la ciudad, después lo reflexiona y dice, bueno, no eres egoísta, porque si yo pudiera salir de la ciudad también lo haría. Entonces, no sé en qué medida sea esta condición de que mientras no me sepa observado, no puede ser posible, ¿no? Todo esto que el autor lo dice, pues es algo negativo, es algo que habla de una condición humana pues, mala, ¿no? Una mala condición humana. En estos momentos de la pandemia también creo que la mirada psicoanalítica nos forza a ver qué es lo que necesitamos aprender como individuos, como grupo y como sociedad. Y una vez más, la literatura es una manera que expresa la humanidad, o bueno, la lectura que yo hago de todo este fenómeno es que la literatura nos forza justamente a preguntarnos, a solucionar, pero siempre a tratar de comprender qué necesitamos aprender de esto. ¿Qué nos quiere decir la literatura? ¿Qué nos quiere decir el COVID sobre la propia esencia de la vida? Bueno, digo, ¿ibas a decirlo, Rodrigo? No, adelante, doctor. No, estaba yo pensando precisamente este carácter de lo ominoso, ¿no? Que escribió Freud acerca de cómo es que de repente aparecen cosas que no tenían que estar apareciendo. Es decir, aquello que resulta... él usa dos términos en alemán que no recuerdo muy bien, ¿no? Helmisch und Helmisch, que es como lo que está presente y lo que está oculto. Y lo define, en el texto de Freud, él se refiere mucho a lo que tiene que ver, digo, de hecho hace una referencia con Schelling, que Schelling dice que lo ominoso es todo aquello que no es esperable, pero que finalmente está ahí siempre y que latentemente en cualquier momento va a salir. Y que es algo luminoso, ¿no? Es como, en este caso, como la peste, esto que dice Camus. Pase lo que pase, van a pasar los años, ahí van a estar las ratas, tarde o temprano, bueno, lo que sabemos en biología, el virus va a mutar. Y entonces eso que estaba ahí latente, que no se veía, que aparentemente no existía, y siempre estuvo, el coronavirus siempre estuvo en nuestra flora, ¿no? Fue parte
la parte endémica, el coronavirus, no el COVID-19, ¿no? El coronavirus que no había mutado, la parte endémica de la población, de repente mutó y es nuestro también. En este caso, bueno, la teoría más importante parece ser que viene de un murciélago, ¿no? Pero finalmente pues es parte del ecosistema, somos humanos de ecosistema, nuestra naturaleza biológica hace que estemos inmersos en esto, pero luego se nos olvida a los humanos, ¿no? En esta cotidianidad donde estamos nosotros en formas como más emergentes de vida social, se nos olvida que estas cosas pueden pasar en cualquier momento, llámese guerra, llámese peste, llámese temblores nosotros, ¿no? En México, en cualquier momento puede pasar. Y luego, bueno, creo que tenemos una memoria afortunadamente luego un poquito más como de teflón y se nos va olvidando después, ¿no? Pero mientras está, aparece lo ominoso, ¿no? Estas cosas que luego finalmente nos hacen pues, confrontarnos con lo más propio. Esta asociación a mí me resulta bastante afortunada, doctor Alejandra, compañeros, porque un poquito en esto hablar de lo ominoso de este es un ensayo de Freud incluso, ¿no? Justo, y cuando habla en el sueño de cómo el sensor del sueño avecina que algo va a aparecer y que esto es lo que nos hace despertar en los sueños, pero también lo ominoso, como le está usted diciendo, es una advertencia, es una amenaza de algo que está allí, que ya estaba desde antes, pero que no queremos despertar para verlo. Y aquí a mí me hace pensar un poquito cómo quizás iremos a construir como sociedad el mito de esta peste, porque una de las cosas que ya están apareciendo en nuestras comunicaciones es cómo ya se veía venir esto de que un coronavirus iba a generar esta pandemia. Están estos artículos, estos ensayos que avecinaban que los murciélagos podían tener estos virus desde hace como 2007, me parece que hay estos artículos que dicen que es una bomba de tiempo. Por supuesto que estamos en un momento en el 2020 donde el tema del cambio climático es una amenaza constante y ominosa sobre la existencia a la que estamos acostumbrados. Y cómo esta situación, pues cómo vamos a ir narrando esto como parte de esa mitología, como parte de ese mito. Por eso hacía yo mi juego de palabras hace ratito del murciélago, ¿no? O sea, cómo esta peste va a ser relatada en el futuro y qué significados, qué símbolos se le van a cargar a las cosas que estamos viviendo ahorita, quiénes van a ser los héroes, quiénes van a ser los villanos, cuáles van a ser las escenas que vamos a ver en el futuro cuando volteemos a ver al 2020, a este momento histórico. ¿Ustedes qué piensan? Esa es una pregunta bien interesante porque creo que es muy difícil contestarlo ahorita, precisamente por la cercanía temporal, ¿no? Eso lo podremos evaluar en décadas, pero es cierto que hay varios grupos, algunos de ellos incluso universitarios, que ya están en esa tarea, ¿no? Hay una licenciatura de escritura creativa en la Universidad de Guadalajara y sé que un grupo de estudiantes están haciendo narrativas de esta pandemia, narrativas del confinamiento, y son voces muy jóvenes, ¿no? De 18, 19 años que están relatando desde su perspectiva qué es lo que significa ser joven en pleno siglo XXI con esta pandemia. Y creo que lo que se ha dicho a lo largo de esta tarde, pues necesariamente estará presente ahí, ¿no? No es lo mismo estar confinados en tu casa si tienes una computadora con Wi-Fi, el acceso a ciertos servicios, que no tener estas posibilidades, ¿no? Y estos jóvenes están haciendo precisamente ese ejercicio de, bueno, yo, ¿cómo me estoy relacionando con esta situación? Yo como joven universitario que tengo ciertos privilegios, ¿no? Y en qué medida esto me va a forzar a salir después cambiado, transformado, porque no podemos salir siendo las mismas personas, como decíamos hace un momento. Entonces, estas narrativas se están creando, están, por supuesto, alimentándose también de la tradición literaria que ya mencionaba Javier al principio de la sesión. Y creo que así como Orhan Pamuk, en un texto que leí también hace unos días, él hablaba de que al revisar la literatura que ha hablado acerca de la peste, porque él está trabajando en una novela
que está situada en la pandemia de 1901, dice que al revisar toda esta tradición literaria se ha dado cuenta de que hay por lo menos dos constantes. Una de ellas es que la primera reacción que tiene la humanidad frente a la posibilidad de enfermarse o de que haya una epidemia, una pandemia, es negar la posibilidad de que la pandemia se extienda, ¿no? Hay una primera reacción que es de negación. Y dice que en un segundo momento hay una transmisión que parece ser más rápida que la propia enfermedad, de rumores y de información que es incorrecta o que no está completa, y que en ese sentido los habitantes de las ciudades pues están cayendo en un pánico que no les permite entonces reaccionar adecuadamente a esta situación. Entonces, en ese sentido también los que han estado hablando de la pandemia utilizando las redes sociales, utilizando periódicos o medios de comunicación o incluso series y películas, pues han hablado acerca de eso, ¿no? La reacción humana, de manera que se van creando esas narrativas muchas veces desde la perspectiva personal, pero también esta comunidad que está entrando en una nueva forma de pensarse, ¿no? Como sociedad. Y creo que esa sería una constante que podemos encontrar en la producción literaria en el futuro. A mí me surge una inquietud desde hace rato cuando hablamos del Decamerón, un poquito tocar cómo también este tema del confinamiento pues también ha despertado la libido. No sé si ustedes en la práctica han estado viendo también algo de estos temas justo en lo que estamos viendo con nuestros pacientes. Y qué bueno que lo aclaras, pero cuando viste en la práctica... Bueno, pues es que también, también está el tema, ¿no? No, fíjate que de hecho yo quería comentar desde hace rato el cuento de Boris Vian, porque el cuento de Boris Vian es muy interesante, porque es un cuento en donde de repente se despierta y existe una neblina que ya no permite ver, otra vez la visión, ¿no? Pero al no ver, resulta que de repente las que están cerca se empiezan a comportar de forma diferente y empiezan a estar desnudos, y entonces empiezan a tocarse y empiezan a tener una cercanía sexual, y empiezan entonces a tener toda una descripción de la vida sexual, pero con lujo de detalle y con toda esa pues, parafernalia, ¿no? De la sexualidad en su plena vivencia, ¿no? De placer. Y entonces están así, ¿no? Ya que hay neblina y nadie puede ver, pues entonces todo el mundo está feliz en la sexualidad, ¿no? Como si una defensa y de repente desaparece la neblina. Y entonces todo el mundo ya se lo olvida que estaba, pues en qué estábamos, ¿no? Estábamos en una cosa sexual. De Boris Vian es el cuento. Pero finalmente, una vez que desaparece la neblina y que todo el mundo ya pues ya no tiene relaciones sexuales, pues este hombre se saca los ojos, ¿no? Digo, rezando otra vez a la vista, pues mejor me saco los ojos y mantengo mi vínculo sexual erótico, ¿no? Pues es que es pulsión vida, muerte, ¿no? Eros thanatos, se mueve todo en una cuestión así. Es muy regresivo. Bueno, es que quizás para algunas personas que les llamaremos los coronials, este sea su mito del origen, ¿no? Fuiste concebido durante la pandemia del 2020. Nos llega una pregunta de internet por YouTube donde nos hace la pregunta de qué tanto puede caber aquí dentro de este tema, qué tanto puede ser pertinente el análisis del texto de A.J. Cronin, La Ciudadela. Yo la desconozco, pero quizás ustedes conozcan esa obra. No, yo no la conozco. Bueno, pues ya nos dejaron tarea. Sí, bueno, en realidad, ahora que menciona Javier este cuento, hay una novela corta de una autora chilena que se llama María Luisa Bombal. La novela se llama La Última Niebla. No tiene que ver con peste, pero sí tiene que ver con el erotismo y es más o menos similar en el sentido de que igual, es el mismo argumento, hay una neblina que cubre totalmente la ciudad y este personaje femenino, que además es quien está narrando la historia, llega a un despertar sexual que le permite la emancipación, ¿no? Que es otro tema, es otro caso, pero pensando de nuevo en esta nueva normalidad, y hablaban, por ejemplo, de la violencia también en las primeras mesas.
y me quedo pensando también en si habrá algún cambio, espero que sí, en ese sentido de la violencia intrafamiliar o esta violencia contra las mujeres que lo mencionaba el doctor, no recuerdo si Ezequiel o Mario, pero cómo estamos también hablando de otras problemáticas en ese contexto del encierro, ¿no? De la pandemia, del confinamiento. Es una constante, por ejemplo, como bien dice Javier, la ausencia de la visión, ¿no? La libido, en este caso de la novela que les mencioné, es totalmente diferente, pero en el momento en el que todos pueden regresar a la normalidad, en que todos pueden volver a ver, hay un cambio, ¿no? Para bien o para mal. En el caso de este personaje, pues tiene un final muy afortunado. En el caso de los cuentos y la novela que menciona Javier, pues hay un extrañamiento por parte de los personajes, ¿no? Realmente yo llegué a hacer esto, pero bueno, veamos cómo serán las narrativas en los próximos años que hablen acerca de esta pandemia. Pareciera que en estas situaciones de crisis de pronto aparecen como estas, o se abren estas posiciones donde hay quienes se dejan arrastrar por los impulsos, ¿no? Donde surge esta parte más agresiva, erótica, esta parte de supervivencia, ¿no? El acaparamiento, de pronto como acciones que van en contra incluso pues de a lo mejor la recomendación más amplia, ¿no? Y por otra parte también surgen estas propuestas creativas, esta parte de generosidad, de solidaridad, de expresiones también que van más allá del individualismo. Y creo que es muy interesante cómo pareciera que en este tipo de situaciones de pronto vemos aparecer fuertemente estas dos posiciones, ¿no? Sí, y una transición también, porque hay personajes, regresando a la novela de Camus, que pueden ser como una especie de péndulo, van de una posición a la otra, y la transición también es muy interesante, porque pareciera que van reaccionando, creo que esa es la palabra, van reaccionando conforme a lo que van observando en su contexto cada vez más cercano, porque cuando la pandemia está afuera, en las partes más lejanas del centro de la ciudad, no es mi epidemia. No, yo no me siento afectado por ello, pero una vez que los vecinos, los amigos empiezan a verse afectados por esta situación, entonces ese personaje cambia, transita, ¿no? Del egoísmo más explícito y más evidente a decir, doctor, yo me quedo aquí. No les platico mucho la anécdota porque si no conocen la novela no les quiero arruinar la lectura, pero el cambio es en un párrafo. Es impresionante cómo en muy pocas líneas ese personaje puede pasar de un extremo al otro. Yo justamente aprovechando esta pausa o esto que comentas, Alejandra, desde que empezamos a organizar esto, yo quería preguntarte algo, que es, y pensaba justamente hacerlo al final de este evento, que es cómo te sientes, o sea, cómo te está transformando un diálogo con psicoanalistas a la mente de un literato. Eso tenía ganas de preguntarte. Bueno, para mí es un reto, la verdad, porque sé que soy la única persona que no tiene la formación académica de la salud mental. Yo no soy psiquiatra ni soy psicoanalista, pero también me enriquece mucho escucharlos porque veo cuáles son los puntos de contacto que tenemos en dos formaciones diferentes, en dos disciplinas diferentes, y me doy cuenta de que compartimos muchas cosas, ¿no? Incluso lecturas, porque por ahí hablaban de Bauman, me parece, y bueno, son lecturas que también en algún momento hacemos, ¿no? Todo esto de la posmodernidad pues forma parte también de nuestras lecturas y de nuestra formación académica, y son también reflexiones que me permiten pensar acerca de esta paradoja, la paradoja vital, ¿no? Vida, muerte, pero también cómo me estoy relacionando yo en mi soledad, ¿no? En mi espacio, viviendo sola, comunicándome con, no sé, 200 personas que están ahorita siguiendo la transmisión, o no sé cuántas personas están ahorita. Y es una relación muy interesante porque
descubre uno, bueno, descubro yo, nuevas formas de comunicación y nuevas formas de relación, por ejemplo, en mi labor docente, ¿no? Uno está en el salón de clases de manera presencial y no te das cuenta a veces de todas las posibilidades que te permite estar uno a uno, ¿no? De manera física en un salón. Y eso lo piensas hasta que tienes enfrente una cámara, cuando tu estudiante no puede ver todos tus gestos, que además yo, como pueden ver, soy muy gestual. Y mi estudiante tiene que adivinar muchas veces lo que yo estoy tratando de decir, o incluso estas fallas técnicas que muchas veces podemos llegar a tener, y entonces se convierte en un reto, pero al mismo tiempo en una forma de comunicación diferente que antes no teníamos, porque me doy cuenta de que hay una cercanía, porque hay una disposición todavía mayor por parte de los estudiantes y de los profesores por lograr el objetivo, que es llevar a buen término una clase, por ejemplo, ¿no? Ya me desvié del tema, pero creo que tiene que ver con... Fíjate que está siendo muy, muy relevante, porque una de las preguntas que también nos están haciendo llegar tiene que ver con esto de la posmodernidad y las nuevas formas de relación. Nos comentan si estás familiarizada con este autor, creo que es un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que es el que habla sobre, me parece, La Big Data. Sí, y publicó, bueno, es uno de los autores que publicó este libro de Sopa de esta ciudad donde inició la pandemia, que no sé cómo se pronuncia. Sí. Ajá. Sí. La sopa de Wuhan. Sí, lo conozco muy poquito. He de ser honesta que no lo conozco mucho, pero sé que es uno de las voces más relevantes, ¿no? Que están ahorita pues hablando no solamente sobre el tema de la pandemia, sino sobre muchos otros temas. Creo que es el que habla de la sociedad del cansancio. Y hablando un poquito de finales, nos acercamos al final del tiempo que tenemos para este conversatorio, que ha sido bastante divertido. Y quería yo pedirles pues, que fueran reflexionando como con algún comentario, por favor, para cerrar. Nos piden de tarea, por favor, aparte de leer La peste de Albert Camus, si nos pueden repetir, por favor, algunas novelas que sean referentes a este tema de enfermedades, epidemias, la pandemia, la peste, si nos pueden volver a dejar la tarea para tener cosas que leer y si pudiéramos ir, por favor, cerrando. Sí, pues no sé si quieres empezar, Javier, o... No, yo me quedé hace rato con la pregunta que hiciste, ¿no, Rodrigo? ¿Qué narrativas va a haber de esta pandemia? Bueno, la narrativa propiamente ya nos comentaba Alejandra, ¿no? Que sí está encontrando, ¿no? Que hay este estado creativo. Pero yo sí me quedaba pensando que esta pandemia marcó mucho lo que pasó en Italia. O sea, como que este hombre del siglo XXI, este hombre que describe mucho Han sobre este hombre de la modernidad, con las redes sociales, que se comunica, que se creía dueño del mundo ya, de repente, y aparte, bueno, seguimos siendo eurocéntricos, de repente, si le pasa algo a China, en el mundo occidental es, bueno, está muy lejos. Y resultó que no, somos un mundo global y de repente llegó al centro de Europa, ¿no? Y al mundo le impactó Italia. Esas escenas de muertos al mundo le impactó. Y desde ahí me parece que hay mucho que reflexionar porque creo que todo lo que se está haciendo ahorita tiene que ver con lo que pasó en Italia. Freud lo dijo, ¿no? Cuando hablaba de la guerra, decía él que si algo causaba un horror era ver a tanta gente muerta. Inclusive en la misma Antígona, digo, en la triada, ¿no? Edipo rey, Edipo colono y la Antígona, que es la tercera parte, pues Antígona se hace héroe porque lo que quiere es que sepulten a su hermano. Entonces, al humano esas escenas le causan un escozor muy importante. Si nos ponemos a ver, digo, los datos apenas estamos acabando de integrarlos. Pero es la imagen fantástica de la pila de muertos, ¿no? A lo que voy es esto, o sea, mi punto es esa imagen de ver los muertos así apelotonados, que no tienen un velorio, que no tienen un ritual de despedida, crea un espanto en el humano, ¿no? Yo digo que es peor que lo ominoso en el sentido del horror que le origina, y creo que eso marcó esta pandemia. El momento que el mundo vio Italia, en ese mundo el mundo se puso así, y desde esta perspectiva, digamos, la reacción que está viendo ahorita que tiene que ver con la información que tenemos,
pareciera que en realidad no hay tanto que hacer, o sea, en el sentido propiamente de la capacidad médica, ¿no? Lo mismo que le pasa al médico de Albert Camus, no hacemos tanto, ¿no? Los datos que ahora tenemos sobre los sobrevivientes que están en terapia intensiva son bajos. Entonces no estamos haciendo tanto y más bien lo que se está haciendo es tratar de evitar esa escena, la escena donde estemos apilándonos en un hospital y esa escena es la que queremos evitar en todo el mundo, ¿no? Y estamos escondidos para que eso no pase, porque ni siquiera el objetivo principal de estos confinamientos ni siquiera está en disminuir la presencia del coronavirus en la gente, ¿no? Sino evitar esta aglomeración por esta situación que se pasa tan rápida, pues. Y lo pongo así porque ahí yo me acordaba precisamente, digo, hablando inclusive de recomendaciones, de La montaña mágica y de Los adioses, La montaña mágica de Thomas Mann y Los adioses de Onetti. Porque desde ahí vemos algo que tiene que ver con lo que actualmente habla Chul Han. Digo, Chul Han es un post-filósofo es un post-existencialista, es un se me va el término, perdón, pero es alguien que está posterior a Foucault. Foucault hablaba del biopoder y cómo es que, esta es otra cosa que es muy controvertida, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que en toda Europa la gente sacó a los militares, a los policías, para que la gente no caminara. El biopoder, y Chul Han continúa la tesis de Foucault. Y la idea es que ese control que se tiene sobre la gente tiene que ver con este terror de ver a la gente así. Y está entonces esta como balanza. ¿Qué tanto el biopoder es muy importante? O qué tanto, si somos mucho de Foucault, qué tanto el biopoder es una forma donde el Estado está interviniendo, donde inclusive muchas gentes hablan mucho de eso. Este Estado interventor no nos está dando la libertad, está tratando de tener un pretexto para controlarnos. Y la idea es, en el otro lado, está precisamente como la capacidad de poder respetar los rituales de las gentes, ¿no? Estamos como en una balanza donde, ¿qué tanto en realidad estamos en ese sentido como teniendo dificultades también para tener la ley del padre, ¿no? O sea, ¿qué tantos biopoder que se está abusando o qué tantos que nos falta tener la ley del padre que diga, maestro? Doctor, vamos a tener que cerrar acá. Alejandra, un comentario final, por favor. Sí, bueno, yo les puedo recomendar, hay dos novelas que no se mencionaron aquí, pero una es Los novios de Alessandro Manzoni y la otra es El diario del año de la peste de Daniel Defoe, que también hablan acerca de este tema y que pueden ser agregados a la lista de libros por leer. Y bueno, yo solamente quisiera cerrar con el punto inicial con el que empezamos la charla, que es esto de la perspectiva y el punto de vista. Sabemos que cada uno ve la realidad desde su propia, como decimos en México, cada quien habla de la feria como según le va. Y creo que sí es necesario tener esa perspectiva y esa posibilidad de no solamente quedarnos en nuestra experiencia y en nuestra forma de ver lo que está sucediendo fuera, sino muchas veces es más importante estar viéndolo desde la perspectiva del otro, ¿no? No es lo mismo la pandemia en la Ciudad de México, donde tenemos miles y miles de contagiados y miles de muertos, que, no sé, en una ciudad en donde ni siquiera hay transmisión. Y sé que estoy diciendo algo obvio, pero forma parte también de... Ok, creo que tengo... Ahí está, ya regresa. Sí. Sí, no se dijo, no se escuchó nada de lo que dije. No, sí, se escuchó el final de, pues, no es lo mismo en la ciudad que en otros lugares, esto es algo obvio. Sí, decía que eso es algo obvio, pero que también creo que a veces se nos olvida precisamente porque es algo obvio, ¿no? Y que como sociedad, pues estamos reaccionando de una manera, creo que ese es el valor de estas obras literarias que muchas veces nos permite o nos está forzando a reflexionar acerca de nuestra propia reacción frente a lo que está sucediendo afuera de nuestras casas. Bueno, licenciada Alejandra Lomelí, le doy muchas gracias por haber participado con nosotros, al doctor Javier Sandoval. Yo soy Rodrigo Corona, les agradezco mucho haberme escuchado como coordinador y le doy la palabra a la doctora Erika Tagle.
Muchas gracias Alejandra, gracias Javier por compartir con nosotros. Muchas gracias a las 186 personas que estuvieron acompañándonos a lo largo de esta tarde, a lo largo de esta jornada. Muchas gracias Pedro y Rodrigo por la idea de este webinar, también por su coordinación y organización. Y nos despedimos deseando que todo el mundo esté bien, que sigamos pasando estos días en confinamiento seguros y rodeados pues de salud y bienestar en la medida de lo posible, ¿no? Y pues nos vemos pronto en los siguientes eventos que estaremos organizando en ANTAG y muchas gracias a todos, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao.